Entonces elaboramos nuestro cuadro y vamos a escribir el título de cada tema. Bien, Allen acaba de ingresar. Lo que estamos haciendo es que primero escribimos la fecha en nuestro cuaderno, el día que es martes, escribe su nombre y luego va a escribir como título diferencia entre cita bibliográfica y referencia bibliográfica para la persona que acaba de ingresar, no voy a mencionar nombre. Y luego toma una regla, que supongo que tiene todo ahí en su escritorio, y va a hacer 2 cuadros para hacer un cuadro comparativo. A uno le va a escribir como título cita bibliográfica y al otro le va a escribir referencia bibliográfica. Te voy a dar tiempo porque sé que a algunos les gusta pintarlo con crayón, hacer bien la línea, medir bien los cuadros, y otros pues solo hacen una línea divisoria y ya. Entonces, para que escribas tú. Miss, eso en una hoja completa. Sí puede hacerlo después de haber escrito su nombre y todo eso en la misma página lo puede hacer, solo que lo puede hacer horizontal o vertical. Está bien. Gracias. ¿Cuál es el primer título, Miss, del cuadro? Puede decir cita bibliográfica y luego referencia bibliográfica. Ahora si lo escribió al revés, pues cuando hablemos de cita, todo en cita, y cuando hablemos de referencia, todo en referencia. Ahí, si ya terminaron, a la parte de su nombre van a escribir 10 puntos. Este es el punteo que tiene esta actividad. Miss, en el cuadro de un lado es cita bibliográfica, en el otro es referencia bibliográfica, ¿va? Sí, por favor. Bien, si ya todos terminaron esa parte. Kimberly ya terminó. Sí, muy bien. Bueno, vamos a esperar a ver quién más. Andrea. No sé si tiene micrófono. María José. No, Miss, ahorita voy a terminar. Ya terminé, Miss. muy bien, vamos a dar tiempo para usted. Berenice, ¿usted ya terminó? Bienvenida, Berenice. Gracias, Miss. No, ahorita todavía no lo he terminado, perdón. Vale, está bien, le vamos a dar tiempo. Gracias.
Jonathan ya terminó. Sí, señor. Ah, muy bien, Jonathan. Ya vamos a empezar a llenar el cuadro. Y a mí Bien. ya terminé. Ah, muy bien, Berenice. Jesslyn. Jennifer. Luis. Y ustedes bien pocos. Ah, muy bien. Entonces vamos a escribir ahora en el que es cita bibliográfica. Vamos a escribir solamente una línea. Una cita bibliográfica es una referencia breve, punto y aparte. Una cita bibliográfica, ¿cómo? Es una referencia breve. Es una referencia breve que se coloca entre paréntesis. Que se coloca entre paréntesis dentro de un texto. Dentro de un texto. Vale. Una cita bibliográfica es una referencia breve, coma, que se coloca entre paréntesis dentro de un texto. Vamos a dar tiempo por si no ha terminado nada. Ahora vamos a escribir. Si tienen su libro ahí a la mano, sería bueno. Estoy en la página 56. Ahora, si alguien no tiene libro, pues lo vamos a hacer desde acá. Si todos tienen libro, vamos a trabajar en el libro de técnicas de investigación, por si alguien va a escribir en literatura o en psicología, estamos en técnicas de investigación. Entonces vamos a ir a nuestro libro en la página 56. Si ya lo ubicaron, hay al inicio, después de que dice cuál es la diferencia entre cita bibliográfica y referencia bibliográfica, en la segunda columna dice y bien, y luego un guión y, luego igual y ven. Eso quiere decir ahí mismo. Este se empieza de forma inmediata para citar la misma obra de un autor o OPSIC. Entonces, escriben esa parte porque ya estamos en cita bibliográfica. Entonces, escriben esto para que ustedes sepan qué es lo que se escribe. OPSIC, O y B. Se escribe ahí mismo, solo copiemos lo más importante hasta donde está punto de aparte. Y bien, igual, ir, igual, y B, punto, quiere decir ahí mismo. Quiere decir ahí mismo. Este se empieza de forma inmediata para citar la misma obra de un autor. Solo escriben ahí hasta punto y aparte y OPSIC. Entonces, punto y aparte hasta donde dice autor. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo, digamos que ustedes
hicieron parte de una investigación, pero como no hicimos nuestro plan de nación, porque ese era mi propósito, ya no lo terminamos. Entonces, cuando nosotros hacemos un informe, voy a ir explicando y luego vamos a escribir. Cuando nosotros hacemos un informe como el que ustedes más o menos llevaban, porque sí se estaba trabajando desde hace tiempo que íbamos trabajando con esta parte. Entonces, cuando uno hace una investigación, debe escribir la cita de dónde sacó uno la información para que no sea plagio, porque plagio se llama cuando yo tomo, pego de internet agarro, o sea, marco ese párrafo, lo copio, lo pego en Word y no cito de dónde lo saqué ni escribo la persona de quién hizo este trabajo. Entonces a esto le llamamos plagio, significa robar en las redes. Entonces, para que nosotros, nuestro trabajo sea auténtico, tenemos que citar la persona, o tenemos que citar de dónde sacamos nosotros esa investigación. Entonces acá dice que puede ser de un mismo autor, o sea, de una sola persona. Por ejemplo, el tema que yo les había dado a varios temas, entre esos estaba la cruzada por la nutrición, o se llama Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, y hay una licenciada de apellido Méndez Marroquín, que ella es de la CESAM. Entonces, si yo investigo y encuentro, no solo debo copiar el fragmento de donde yo busqué la información de la nutrición, sino que voy a escribir el nombre de ella o voy a escribir de dónde saqué la información. Entonces ahí nos da los pasos, que es lo que debemos hacer. Entonces ya escribieron para citar inmediatamente la misma obra de un autor. O sea, puede ser que un autor tenga hasta 9 libros o 10 libros, o sea, el mismo libro y le llamó mucho la atención, entonces debe escribir y ve. Pero también está el OPCIT o OPUS. Opsitum significa obra citada. También si es una obra citada, esta cita se emplea cuando una vez citado un autor, lo volvemos a citar. Entonces, si usted vuelve a tomar otro párrafo del mismo autor, entonces ya no escribe el nombre, sino lo que escribe es opsit, porque ya lo tiene una vez, ¿verdad? Entonces, así se hace con las referencias, de ahí punto y aparte. Ahorita todos estamos en la cita. Ahora vamos a pasarnos ahí vamos a ir cambiando un párrafo de cita y un párrafo de referencia. La referencia bibliográfica se coloca siempre al final del documento. Ahora bien, entonces escribamos esto. La referencia bibliográfica se coloca al final del documento y ahí les voy a decir cómo. Ahora nos vamos a referencias. La referencia bibliográfica se coloca siempre al final del documento. La referencia bibliográfica se coloca siempre al final del documento, coma, es conocido con el nombre de bibliografía. Punto y aparte. Punto y aparte. Punto y aparte. Y dejémoslo ahí. Entonces, cuando ustedes van a investigar, por lo regular, en la última página del libro, estoy buscando ahorita un libro si hay acá bibliografía, o no hay, pero aquí en el de psicología no tiene. Vamos a ver si tiene el de literatura, de dónde sacaron toda la información. Ah, bien, en el de literatura, sí, miren, aquí dice bibliografía. Entonces, en la última página, ustedes van a encontrar un listado de personas. O sea, por ejemplo, acá, bibliografía, Abrenza María, en la literatura universal a través de autores selectos, editorial Fortua, S.A. 1982. Entonces, vean, para hacer este libro, todos estos autores
o la persona que escribió el libro tuvo que consultar varios libros para poder hacer este libro. ¿Sí están viendo, verdad? Acá, miren, estas son las bibliografías. O sea, al final de un libro siempre va a encontrar usted un listado. Y cuando usted haga su libro, porque usted tiene que hacer un informe, tiene que hacer 2 informes. Uno de investigación y uno de investigación-acción el otro año. Y eso lo íbamos a hacer este año, pero por varias razones no pudimos. Entonces, estamos ampliando esta información para que ustedes tengan el conocimiento de que cada informe que ustedes hacen deben escribir bibliografía y cita textual. Entonces, pero también se puede hacer a pie de página. A ver quién entiende que es a pie de página. Que me digan. ¿Nunca han hecho un trabajo con la bibliografía o a pie de página que han escrito la referencia? Nunca. Va. Mire, pues cuando usted va a investigar un tema, ahí aparece de dónde usted saca la información. Puede hacer www.go.gt y a la par Universidad San Carlos de Guatemala, por decirle. Entonces viene usted, copia esa información y a pie de página significa que acá en su libro va a estar la información de dónde lo sacó. Pero usted, aparte de eso, tiene que ir escribiendo en una página todas las referencias bibliográficas para que al final, como vimos en ese libro, nos queda casi una página de información de donde nosotros sacamos toda la información. ¿Sí? Entonces, vamos a ir de nuevo. La referencia bibliográfica se coloca al final del documento. Es conocida con el nombre de bibliografía. Generalmente se coloca en orden alfabético. Esta es otra de los pasos, ¿verdad? Que se debe escribir en orden alfabético. Y se inicia en nombre, o sea, el apellido, no el nombre de la persona, sino depende si es cita o el nombre de persona, tiene que ir primero el apellido y luego el nombre. Por eso ustedes siempre les pido los trabajos, primero apellido y luego nombre, porque en todo el listado primero aparece Escobar, luego también aparece Rivera, y entonces yo los nombres de ustedes me los aprendí porque siempre los veo. En cambio los de los chicos, hay unos que no los veo mucho, pero yo me aprendo el primer apellido, entonces ya solo le digo, por ejemplo, Franco, Reyes, Godoy, así es como se me quedan los Rodríguez, ¿qué más? Ibarra, así es como yo los busco en los listados, y así es como los busco también en plataforma, porque es lo primero que me aparece es un apellido. Entonces también en los libros, pues así va a aparecer, o así se debe escribir primero el apellido. Y estoy en el segundo párrafo. Fíjense que queda como 7 minutos para que termine la clase. Entonces anotemos ahí que vamos a trabajar página 56 y página 57. Vamos a terminar de llenar nuestro cuadro, así como ya lo iniciamos, lo vamos a terminar. Dejen anotado a pie de página si quieren, o donde ustedes más gusten para terminar este trabajo, y luego ya solo envían una foto, pero continuamos mientras llega el tiempo. Se debe incluir los libros citados en el texto. Estos no forman parte de la bibliografía consultada, pero no mencionada. Este error se comete muy seguido, poniendo al final del trabajo un listado de libros como parte de la bibliografía, pero durante todo el trabajo no se encontraron citas. No citó a nadie, a ninguna persona, ni citó porque no está entre paréntesis como la regla lo manda, pero al final todos escriben que consultaron esos libros, y a veces es mentira. Entonces, lo vemos mucho nosotros en el trabajo de seminario, que le digo, mire, ¿de dónde sacó eso? Esto lo saqué de tal lado. Entonces, con seminarios sí cuesta un poco cuando ellos no han aprendido. Por ejemplo, algo que me dijo uno de un quinto, ¿verdad? Me dijo, mire, usted nos tiene que enseñar a hacer fichas bibliográficas. Y yo le dije, no, porque usted tuvo que haberlo aprendido en tercero básico y en cuarto el año pasado.
Usted ya tiene que saber hacer esto, solo hágalo en su perfil. Porque en esta fase ya solo revisamos, ya no damos tantas clases de cómo hacer una ficha. Porque así como ustedes hicieron 5 fichas, eso se debe volver práctico, hacer fichas bibliográficas, saber cuáles son las referencias y cuáles son las citas. Ahora bien, dice, las citas internacionalmente ya tienen definidos los estilos. Los más empleados por áreas son APA, que significa American, que está ahí por lógica, asociación o asociación, algo así. Se emplean especialmente en siglas sociales. Chicago se emplea en notas bibliográficas o bibliografía. Se realiza en 2 maneras. La primera de ellas es con notas al pie de página y una bibliografía al final del documento. Bueno, entonces están estas 2 partes. Una que se va escribiendo entre paréntesis y la otra que se escribe a pie de página. Eso es lo que siempre vamos a hacer. Solo voy a tomar asistencia, chicos, porque no he tomado y es importante. Muy bien, ya tomé asistencia. Natalie Miranda. Miren, está Natalie Miranda, pero quedan 4 minutos y solo quiere ingresar para la asistencia, entonces ya no tiene entrar. No sé de qué grado sea, pero igual le dicen que ya no quieren. Si pregunta que no la dejan entrar es porque quedan 3 minutos y no es así, ¿verdad? Tiene que entrar puntual. Entonces, por favor, entonces siguen leyendo esta página y esta y van colocando lo que hay que colocar en cada cuadrito y eso sería tarea y trabajo para esta semana. Pero si no terminan hoy, no importa, aún tenemos, creo que otra clase para terminarla y la tarea la recibo el día lunes a las 8 de la noche, es la última hoy. Y les deseo lo mejor y nos vemos más tarde porque solo nos queda 1 minuto. Así que feliz día a todos, bendiciones y ha sido un gusto estar con ustedes. Adiós, Miss. Gracias, Miss. Adiós. Adiós, Gracias, bendiciones. Miss. Adiós. Nos vemos, Miss. Adiós. Adiós. Mucho gusto, hoy no habló mucho, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero me alegra mucho que sea muy feliz. Adiós. Nos hace felices a todos.